Cuando pensamos en los videojuegos de principios de los años 80, generalmente vienen a la cabeza nombres como Atari, Nintendo o Sega, pero una consola que durante un breve periodo logró lo que parecía imposible: desafiar al rey absoluto de la industria. Una consola tan avanzada para su época que muchos la consideran una generación adelantada. Una máquina que llevó la experiencia arcade al hogar como ninguna otra antes. Y una consola que, aunque tuvo una vida relativamente corta, dejó una huella imborrable en la historia de los videojuegos. Esta es la consola de la ColecoVision. Una historia de innovación, éxito, competencia feroz y una caída provocada por uno de los momentos más oscuros que ha vivido la industria del entretenimiento electrónico. Para entender la importancia de la ColecoVision, primero debemos viajar a comienzos de la década de 1980. Los videojuegos estaban atravesando un crecimiento explosivo. Los salones arcade eran el lugar de moda para millones de jóvenes alrededor del mundo. Cada semana aparecían nuevas máquinas recreativas. Los jugadores gastaban fortunas en fichas para disfrutar de experiencias que parecían mágicas para la época. Títulos como Pac-Man, Galaga, Defender, Donkey Kong dominaban los arcades. Mientras tanto, en los hogares la situación era diferente. La consola más popular era la Atari 2600, lanzada varios años antes. Aunque revolucionaria, comenzaba a mostrar sus limitaciones técnicas. Las conversiones de juegos arcade para la Atari 2600B solían verse simplificadas. Menos colores, menos sonidos, menos detalles. Los jugadores soñaban con tener en casa exactamente lo mismo que veían en los salones recreativos. Y allí apareció Coleco. Antes de fabricar consolas, la empresa Coleco tenía una historia bastante curiosa. El nombre Coleco provenía de las palabras Connecticut Leather Company. Sí, originalmente era una empresa dedicada a productos de cuero. Con el paso de los años fue cambiando de rubro. Fabricó piscinas, juguetes, productos inflables y finalmente ingresó al negocio de la electrónica. A finales de los años 70 comenzó a experimentar con videojuegos. Su primer gran éxito fue una línea de consolas llamadas Telstar, inspiradas en el fenómeno de Pong. Pero la empresa quería algo más ambicioso. No quería simplemente participar del mercado, quería liderarlo. A principios de los años 80, los ingenieros de Coleco se propusieron crear una consola capaz de reproducir juegos con una calidad cercana al de las máquinas arcade. Esto era un enorme desafío. Las limitaciones técnicas de la época eran muy severas. La memoria era costosa, los procesadores eran lentos y los chips gráficos estaban lejos de ser sofisticados. Sin embargo, Coleco decidió invertir en hardware mucho más potente que el de sus competidores. La consola utilizaba un Zilog Z80A, uno de los chips más respetados por aquellos años. Además, contaba con capacidades gráficas que superaban ampliamente al Atari 2600. Cuando los primeros prototipos comenzaron a mostrarse internamente, la diferencia era evidente. Los juegos se veían mejor, sonaban mejor y se sentían mucho más cercanos a la experiencia arcade. La ColecoVision llegó al mercado en agosto de 1982. Desde el primer momento llamó la atención. Su diseño era elegante, sus especificaciones técnicas eran impresionantes, pero había algo aún más importante: un juego que cambiaría todo. A principios de los años 80, un videojuego estaba conquistando el mundo. Ese juego era Donkey Kong. Creado por un joven diseñador llamado Shigeru Miyamoto, el juego había convertido a Nintendo en una estrella emergente. Coleco logró obtener la licencia para incluir Donkey Kong en cada consola. Fue una decisión brillante. En lugar de obligar al consumidor a comprar juegos por separado, cada ColecoVision tenía un título más popular del momento. Y no era una versión mediocre, era posiblemente la mejor adaptación doméstica existente. Los consumidores quedaron asombrados. Por primera vez podían jugar una versión casi arcade de Donkey Kong en sus hogares. Las ventas explotaron. Durante sus primeros meses, la consola vendió cientos de miles de unidades. Los analistas comenzaron a preguntarse si Atari estaba en problemas. Muchos medios especializados afirmaban que la ColecoVision era simplemente superior, y tenían razones para pensarlo. Las conversiones arcade eran extraordinarias. Juegos como Saxon, Venture, Mousetrap, Ladybug, Carnival demostraban capacidades que parecían imposibles para una consola doméstica. Muchos jugadores describían la experiencia como tener un arcade en casa. Ahora llegamos a uno de los momentos más sorprendentes de toda esta historia. Coleco lanzó un accesorio llamado Expansion Module número 1. Este dispositivo permitía ejecutar cartuchos del Atari 2600.
Imaginen la situación. Un consumidor podía comprar una ColecoVision, disfrutar de sus gráficos y además acceder a cientos de juegos diseñados para Atari. Era una propuesta irresistible. Atari respondió con demandas judiciales. Sin embargo, los tribunales no le dieron la razón. Coleco continuó vendiendo el adaptador y la popularidad de la consola siguió creciendo. Coleco no se conformó. Su visión era convertir la consola en una plataforma expandible. Lanzó diversos módulos de expansión. Uno de ellos transformaba la consola prácticamente en una computadora. Otro incluía un volante y un pedal para juegos de conducción. La compañía imaginaba un futuro donde una sola máquina pudiera evolucionar constantemente. Una idea extremadamente adelantada para los 80. Y aquí comienza el principio del fin. Coleco decidió apostar por el mercado de las computadoras personales. Creó la Coleco Adam. La idea parecía brillante, combinar una computadora con la ColecoVision, pero el lanzamiento fue un desastre. Las unidades sufrían numerosos problemas técnicos, muchos equipos fallaban, los consumidores se quejaban constantemente y las devoluciones comenzaron a acumularse. Y los costos para la empresa crecieron de manera alarmante. Como si los problemas internos no fueran suficientes, toda la industria estaba a punto de enfrentar una catástrofe. En 1983 ocurrió el famoso Video Game Crash de 1983. Las causas fueron múltiples. Había demasiadas consolas, demasiados juegos, demasiados productos de baja calidad. Los consumidores comenzaron a perder confianza. Las tiendas dejaron de comprar stock, las ventas colapsaron, miles de millones de dólares desaparecieron del mercado, numerosas empresas quebraron y Coleco fue una de las grandes afectadas. Aunque la ColecoVision seguía siendo técnicamente impresionante, el mercado había cambiado. La crisis golpeó con fuerza. La empresa intentó sobrevivir mediante nuevos productos y reestructuraciones, pero ya era demasiado tarde. En 1985 la producción de la consola finalizó oficialmente. Su ciclo de vida había terminado. Sin embargo, la historia no termina ahí. La influencia de la ColecoVision continúa siendo visible incluso hoy. Demostró que los jugadores estaban dispuestos a pagar por hardware más potente. Demostró la importancia de las conversiones arcade de calidad. Demostró el valor de las licencias exclusivas. Y demostró que una empresa relativamente pequeña podía desafiar a gigantes establecidos. Muchos historiadores consideran que la ColecoVision fue una de las consolas más avanzadas de su generación. Una máquina que llegó demasiado pronto para el mercado que le tocó vivir. La ColecoVision existió apenas unos pocos años. Sin embargo, en ese breve tiempo logró algo extraordinario. Se convirtió en una de las consolas más admiradas de los años 80. Desafió a Atari cuando parecía invencible. Ayudó a popularizar los videojuegos domésticos de alta calidad. Y dejó un legado que todavía recuerdan coleccionistas, historiadores y fanáticos del gaming retro. Porque aunque su historia terminó hace décadas, la ColecoVision sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo una gran idea puede cambiar una industria para siempre.